Hola, hoy les voy a contar la audioleyenda de los 5 hermanos chinos. Esta leyenda china habla de injusticia y cooperación familiar para salvar a uno de los suyos. Quédate a descubrir esta audioleyenda, pero antes, suscríbete al canal. En un pueblo costero vivían 5 hermanos chinos con su madre. Eran quintillizos, por lo que eran idénticos físicamente. Sin embargo, se diferenciaban en las cosas que eran capaces de hacer. Por ejemplo, el primer hermano era capaz de tragarse toda el agua del mar. El segundo hermano tenía un cuello hecho de hierro. El tercero estiraba sus piernas infinitamente. El cuarto era inmune al fuego y al calor. El quinto aguantaba la respiración indefinidamente. Todas las mañanas, el primer hermano iba de pesca y siempre volvía con un pez de hermoso aspecto y rarísimo que lograba vender a buen precio en el mercado del pueblo. Esto era así aunque hubiera un cataclismo. Un día sucedió algo inesperado. El hermano mayor se retiraba del mercado después de un excelente día de ventas de productos de mar. En ese instante, un joven se acercó al primer hermano para pedirle que le permitiera acompañarlo a pescar. En un comienzo, el primer hermano se negó, pero cedió ante los ruegos del muchacho. Le permitió ir con él siempre y cuando el joven le obedezca enseguida. El muchacho estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente, el primer hermano y el joven fueron a la playa. Antes de que el hermano se abocara a sus tareas, le recordó a su acompañante que debía obedecerlo inmediatamente y que en cuanto le haga una señal, debía volver en ese mismo instante. Joven no dejó entrever mucho convencimiento en su respuesta afirmativa, como si lo dicho tuviera como fin tranquilizar al primer hermano para que lo deje ir. El primer hermano ingirió toda el agua del mar, dejando a los peces al descubierto en el lecho marino y a los tesoros a la vista de ambos humanos. En cuanto su nuevo compañero puso la vista en tal maravillas, fue corriendo hasta cada cosa que brillaba en el fondo marino, ahora sin agua, y las recolectó. De ese modo, llenó sus bolsillos de extrañas piedras, conchas y algas fantásticas. El primer hermano se quedó cerca de la orilla mientras recogía los peces que luego vendería en el mercado del pueblo. Pronto se agotó de contener tanta agua en su boca. Entonces le hizo la señal al muchacho para que volviera, pero él decidió ignorarlo completamente después de ver que el pescador le hacía la señal para que volviera a la playa. El primer hermano se contuvo todo lo que pudo y realizó gestos desesperados para hacerlo entrar en razón, pero fue en vano. El muchacho se burló de él y se alejó aún más de la orilla. Llegado a un punto, el primer hermano se hinchó debido a la gran cantidad de agua dentro de él. Ya no podía aguantar más. El mar salió de su boca rápidamente y abarcó todo el lecho marino sin que nadie pudiera hacer nada por impedirlo, ni siquiera el muchacho que recogía tesoros. Así pues, el joven desapareció entre las aguas. Cuando volvió al pueblo, el primer hermano contó lo sucedido a las autoridades, las que lo tomaron preso, juzgaron y condenaron a terminar su vida con un gran corte en el cuello. Justo en la fecha de realización del castigo, el primer hermano solicitó al juez permiso para ir a su casa a despedirse de su madre. El magistrado se lo concedió, así que el primer hermano visitó a su familia. Pero jamás regresaría a cumplir con su castigo, porque en su lugar volvió el segundo hermano chino. En la plaza había mucha gente reunida para observar tal castigo. El segundo hermano tomó su posición y el verdugo le asestó un golpe con la espada en el cuello. Sin embargo, el segundo hermano se levantó con una sonrisa. Se trataba del hermano que poseía un cuello de hierro. Las autoridades y el público estaban furiosos, así que cambiaron el castigo. Ahora debía enfrentar el ahogamiento. Entonces, el segundo hermano solicitó despedirse de su madre. El juez le dio permiso y el condenado visitó a su familia. Otra vez hubo un reemplazado. En su lugar estaba el tercer hermano, el que podía alargar sus piernas hasta el infinito. El tercer hermano fue llevado mar adentro. Luego de ser lanzado por la borda, el tercer hermano estiró sus piernas hasta el fondo marino, por lo que jamás hundió su cabeza. De ese modo, no pudo ahogarse.
Todos estaban furiosos nuevamente. Esta vez intentarían con la hoguera. Como en las veces anteriores, el tercer hermano solicitó despedirse de su madre. Después de tener el permiso del juez, visitó a su familia y en su lugar volvió el cuarto hermano. Lo ataron y lo pusieron en la hoguera. Mientras el fuego hacía su trabajo, el cuarto hermano lo disfrutaba como si estuviera en unas termas. Después de la exigencia de la muchedumbre para que colocara más leña, el fuego creció. El efecto de esto no fue el esperado, pues el cuarto hermano chino lo disfrutaba aún más. Se trataba del hermano que no se quemaba ni con calor ni con fuego. Enrabiados, decidieron que enfrentara la asfixia. Entonces, el cuarto hermano pidió permiso para despedirse de su madre y nuevamente se le fue concedido. En el día de castigo, el cuarto hermano visitó a su familia. En su lugar, volvió el quinto hermano, el que fue metido dentro de un horno con crema batida, ocupando todo el interior del aparato. Para evitar un nuevo engaño, las autoridades y la muchedumbre permanecieron hasta la mañana siguiente en la plaza, lugar donde habían instalado el horno con crema batida. En el momento en que abrieron la puerta del horno y la sacaron, el quinto hermano salió sano y salvo, y como no, sí podía aguantar la respiración infinitamente. Estiró los brazos antes de bostezar y afirmar que había pasado buena noche. Sin embargo, nadie estaba enojado, más bien estaban sorprendidos con la boca y los ojos bien abiertos. El juez le dijo que habían intentado deshacerse de él aplicando diferentes métodos, todos fallidos, y que la razón de aquello era que él era inocente sin lugar a dudas. Todo el mundo gritó para expresar su acuerdo con lo dicho. Entonces lo dejaron ir, y así fue como el primer hermano se ayudó de sus otros hermanos para zafar de tal castigo, lo que permitió que los 5 hermanos chinos vivieran con su madre, felices por muchos años. Hasta aquí la audioleyenda de hoy. Me gustó mucho esta leyenda, no solo porque encontré chistoso cómo los hermanos se salvaron de cada castigo, sino porque no era justo que alguien cargara con la responsabilidad de otros. En este caso, del muchacho que recogía tesoros en el fondo marino y, como consecuencia, perdiera la vida. Cada cual debe ser cuidadoso y hacer caso cuando es debido. No faltan los irresponsables que se metan al mar cuando existen estas condiciones. Se ponen en peligro ellos y los servicios de emergencia. Estos días son de mucha lluvia y marejada aquí donde vivo. ¿Y tú qué piensas? Te leo en los comentarios. Suscríbete para conocer nuevas audioleyendas, deja un me gusta y comparte el video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.